Buenos días, mi nombre es Marta García, soy alumna del Tecnológico Universitario Argos. Voy a hablar sobre la materia de psicología, el tema de la evolución de la inteligencia. Sabemos que desde que el hombre empezó a pensar, ha tratado de conocer su origen, ha tratado de investigar y de buscar información de su cuerpo y también de su mente. Hasta mediados del siglo XX casi no se hablaba de la inteligencia, pero en los últimos años hay tendencia de hablar con frecuencia de la inteligencia en todas partes. Es decir, que al final de la Edad Media se impulsó el humanismo, que también renació y fue basado en la educación científica, artística, filosófica y ética. El reconocimiento cambió la perspectiva del hombre, cuyo pensamiento está condicionado al exclusivo conocimiento de lo religioso, lo sobrenatural y del más allá, que hay después de la muerte. Entonces, más tarde, se comenzó a mirar el mundo desde otro punto de vista. Uno de ellos lo indujo a curar su cuerpo, para curar sus enfermedades y así prolongar la vida. Desde allí se fue usando la inteligencia. La tecnología también facilitó, luego de realizar importantes estudios de anatomía y fisiología del cerebro. Y con este estímulo se lanzó a descifrar los misterios y enigmas más importantes que posee la inteligencia. La palabra inteligencia en sí fue introducida por el orador filósofo latino Cicerón, que corresponde al concepto de capacidad humana, resultado de un largo camino de evolución biológica y cultural. Dice, la primera célula inteligente que siguió inexorable ruta de la evolución hasta conducir a la científica de la humanidad y de acuerdo a sus características, a la de cada individuo en particular y bueno, también a la inteligencia humana. Aparentemente los primeros pasos los dio hace 58.000 millones de años, con la aparición de un pequeño mamífero dotado de un primitivo cerebro reptiliano, con 67 funciones exclusivamente instintas. El primer ancestro común de monos. Los comienzos de la psicología comienzan con Galton, quien fue el genio hereditario de Binet y Simon. Fue en la escala de Binet y Simon, Terman, escala de inteligencia, Stanford-Binet, primer simposio sobre la inteligencia. También se destaca la importancia de los tres para el conocimiento y la rendición escolar de la educación. Se consta ante los años 60, donde estaba el predominio de las historias psicosiométricas basadas en el análisis factorial. La teoría más conocida como Sprima, que fue la teoría bifactorial, Thurston, teoría multifactorial, Wightson, multifactorial, que fueron 120 factores. Otras teorías jerárquicas que son Kaffer-Benioff a partir de los años 60. El Congreso de Pittsburgh ve la necesidad de recomendar la investigación sobre la inteligencia, que también señalan las directrices, énfasis en el estudio de los procesos e intereses por la posibilidad de mejorar la inteligencia. Aunque la psicología cognitiva, corriente europea, y bueno, también 4 de las teorías y modelos sobre la inteligencia tradicionales son Sterman, Stimar, Towson, Whitor, Catherine y Orr. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Carlos Macas y voy a hablar sobre la inteligencia y sus autores principales. La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es una cualidad mental que consiste en la capacidad de aprender a través de la experiencia, el resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a situaciones nuevas.
La inteligencia es una aptitud del ser humano para desarrollar pensamientos abstractos, razonamiento, comprensión de ideas complejas, el resolver problemas y superar obstáculos, además del aprendizaje a la experiencia y esto sea adaptable al ambiente. Sus autores principales son Alfred Binet, considerado como el creador de los primeros estudios sobre la inteligencia. Propuso un método de ejecución en el cual la inteligencia se calcula sobre la base de tareas que exigen comprensión, capacidad aritmética, dominio del vocabulario, etc. Fue el fundador principal del concepto de la edad mental denominado como cociente de inteligencia. Su segundo autor es Lewis Terman, psicólogo americano que fue el introductorio del término cociente intelectual en sus siglas CI, indicado de medida de la inteligencia tanto para niños como para adultos. Revisó los test de inteligencia de Alfred Binet y Theodore Simon. Su tercer autor es Louis Thurston, considerado como uno de los mayores representantes de la medición mental dentro de la corriente funcionalista. Realizó grandes aportaciones a la medición de la inteligencia y de las actitudes sociales. Fue el primero en aplicar el análisis factorial como técnica matemática estadística a la investigación psicológica. Defendió la explicación de la inteligencia como conjunto de 7 capacidades o factores también identificables mediante el análisis factorial. Y por último tenemos al autor Howard Harden, que es un psicólogo norteamericano conocido por su teoría de las inteligencias múltiples. ¿Cómo se mide la inteligencia? Se mide a partir de la inteligencia, que es un término abstracto, que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje bajo la experiencia, que le permite resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas y complejas. Ciertos estudios han conseguido localizar las zonas cerebrales que se activan en la realización de los test de inteligencia. Aquí tenemos el lóbulo frontal. Incluso hablan de la activación en el cerebro izquierdo para las preguntas de contenido verbal y la activación de ambos lados cerebrales para preguntas de contenido espacial. ¿Qué es un test de inteligencia? Un test de inteligencia es un procedimiento estandarizado para muestras conductas relacionadas teóricamente con un rasgo o constructo y clasificar a las personas según esas conductas, que se relaciona con puntuaciones numéricas que se indican el nivel de rasgo. Cada test se evalúa por la evidencia empírica sobre su precisión y su utilidad en el ámbito concreto en el que se desea aplicar. Aquí existen dos tipos de inteligencia, el cual es la prueba de aptitud y la prueba de rendimiento en los test. Su metodología se mide a través de 3 puntos. Primero tenemos la fiabilidad, que es la ausencia de errores de medida, es decir, el grado de consistencia de los resultados y la estabilidad de sus puntuaciones a lo largo del tiempo. Y este mismo instrumento es su medición. Por segundo tenemos la validez, que es un diseño de evaluación basado en contenido, criterio y predictiva. Y por último tenemos el sesgo, que se refiere a la posibilidad de obtener resultados distintos en función de sus experiencias culturales. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la aptitud para entender y adaptar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en la energía humana. Salover y Mayer en 1990 denominaron la inteligencia personal como inteligencia emocional. Es la capacidad de supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información por la orientación de la acción y el pensamiento propio. En 1995 se considera a Goleman fue el primero que conceptualizó la inteligencia emocional diciendo que es una meta o habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras facultades. Goleman destaca 5 elementos del desarrollo de la inteligencia emocional, que es la habilidad social, la empatía, la motivación, la conciencia emocional y el autocontrol. Inteligencias múltiples. Otgar Gardner
es psicólogo estadounidense y creador de esta teoría e inteligencia múltiple en 1983. La inteligencia para Gardner es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura. Edgar Gardner identificó 8 tipos de inteligencia, que son inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógica o matemática, inteligencia cinética o corporal, inteligencia espacial, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal y inteligencia naturalística. Inteligencia lingüística consiste en la capacidad de pensar las palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Es decir, se refiere a la habilidad para utilizar las palabras efectivamente. El desarrollo de la inteligencia lingüística presenta un componente universal que viene a ser el lenguaje oral y un componente de transmisión cultural que es el lenguaje escrito. Inteligencia musical es una capacidad de expresarse mediante formas musicales, incluye habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical. El desarrollo de esta inteligencia es mayor cuando una persona puede percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo. Inteligencia corporal es la capacidad para usar el cuerpo para expresar, crear y transformar elementos. Es necesaria la coordinación, la destreza o el equilibrio, así como la velocidad y la precisión. Buenas tardes, mi nombre es Diana Cartagena y les voy a hablar sobre la inteligencia lógica matemática. Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar problemas e incluso investigar problemas. Estas personas que tienen desarrollado esta lógica son personas que disfrutan mucho los números, trabajar con números y cálculos complejos de la álgebra. Todos podemos tener esta parte de lógica matemática desarrollada, porque hay que recordar que las matemáticas no se aprenden de la noche a la mañana, sino se solucionan con el razonamiento. Para reconocer una persona que tiene más desarrollada la inteligencia lógica matemática, hay que recordar que son personas que son buenos con los números, tienen una buena comprensión en ellos de los conceptos lógicos, también tener las habilidades de razonamiento por encima del promedio, es decir, que al momento de realizar una observación de algún problema, lo analizan más allá de lo que está en el enunciado. Y disfruta de los experimentos, disfruta de resolver acertijos y misterios y son personas que son hábiles en la manipulación de números y sobre todo en las operaciones. Inteligencia espacial es la capacidad para percibir con exactitud el mundo visual, realizar transformaciones y modificaciones con las perspectivas iniciales propias y recrear aspectos con la experiencia visual propia, incluso en ausencia de estímulos físicos apropiados, y de crear nuevas formas. En otras palabras, la inteligencia espacial es la capacidad de que se tiene para visualizar e imaginar y representar imágenes mentales, desde diversos ángulos hacia rotar nuestra mente. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con el conocerse a sí mismo, reconocer y gestionar el mundo de las emociones y los sentimientos, y gestionar y orientar la propia conducta de nosotros mismos. Las personas con capacidades intelectuales disponen de la inteligencia interpersonal en niveles muy diversos que las otras personas y son capaces de desplegar esta inteligencia de diferentes maneras. Hay gente que se esfuerza y persevera en mejorar sus trabajos y sus capacidades, muestra curiosidad e interés ante el entendimiento del problema, expresa con su seguridad y precisión la precisidad de sus ideas, controla emociones que dificultan las relaciones con los otros, mantiene la atención y el esfuerzo. La inteligencia interpersonal es aquella que le permite a los individuos gestionar con éxito sus relaciones con los demás. Implica entender rápidamente sus intenciones, conectar con sus deseos, elaborar distinciones y cualquier otro tipo de contacto
con otras personas. Es decir, que para nosotros tener la inteligencia interpersonal como nosotros mismos significa tener características como comprender a los demás, es decir, tener empatía con otra persona, expresar con claridad lo que nosotros pensamos hacia esa persona, resolver conflictos juntos, influir en los otros, intercambiar información con los demás. Es decir, es como nosotros podemos comunicarnos con las demás personas para que nos puedan entender o para poder establecer una relación de amistad amorosa, compañerismo de trabajo, entre otras. Es decir, es en la forma de cómo nosotros podemos expresarnos o cómo nosotros podemos darnos a conocer o cómo nosotros podemos comprender a las demás personas. Gracias.